Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. En estos momentos es mi deseo y oración que la gracia de Dios esté contigo y que la paz del Señor salvaguarde tu mente y tu corazón por medio del Espíritu Santo. Quisiera compartir unos breves pensamientos sobre el tema de la sanidad. Nuestra ciudad ahora mismo está siendo abatida por el coronavirus y algunos de nuestros hermanos han dado positivo. Otros están batallando con otras diversas enfermedades. Y es bueno siempre recordar y fortalecer nuestra fe en Jesucristo como nuestro sanador. De hecho, es imperativo que nosotros como iglesia tengamos bien claro el hecho de que la cruz del Calvario provee para nosotros no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que también hace igualmente provisión para nuestra sanidad. En los últimos tiempos, usualmente el énfasis es en el perdón de pecados y no hemos dejado plantada una base firme en cuanto a la sanidad. Pero cuando tú estudias la palabra de Dios, tú te das cuenta de que Jesucristo era tanto un perdonador como Él era un sanador. De hecho, 700 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, el profeta Isaías en Isaías 53 habló y presentó a Jesucristo en su expiación, en su sacrificio como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y yo quisiera leerte unos versos para animarte en cuanto a que obtengas también el recurso que Él ha provisto para ti y para mí acerca de la sanidad. Quiero leer Isaías 53, versos 4 y 5. Mira lo que dice. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nota de la manera en que el profeta Isaías pone tanto el perdón de pecados como la sanidad y los une de tal manera que tú no los puedes separar. Él comienza diciendo, ciertamente lo que te habla de que Dios ha determinado que esto sea así. Ciertamente nos habla de algo definitivo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y recibió las heridas que Él recibió, del tesoro de sus heridas, Él hizo provisión, no solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra sanidad. En la mente bíblica no hay una separación de diferentes aspectos. La salvación es una sola e incluye todos los beneficios que Cristo obtuvo por nosotros. Así que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, pero allí también ciertamente Él llevó nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades. Y tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios y como hijos amados podemos clamar a Dios por esa verdad. No estamos pidiéndole a Dios que lo haga, eso ya está hecho. De hecho, cuando nosotros venimos a Dios para que perdone nuestros pecados, eso ya está hecho. El perdón ha sido establecido. Nosotros entramos a apropiarnos de lo que ya ha sido provisto. Lo mismo de la sanidad. De manera que si tú eres un creyente y de pronto el acusador de nuestra alma viniera contra nosotros y nos dijera, oh, Dios no te va a perdonar a ti tus pecados, tú eres demasiado pecador, o tú pecaste demasiado, tú y yo podríamos decirle, te reprendo, Satanás, vete de aquí, porque yo sé que Jesucristo con su sangre perdonó mis pecados. Bueno, de igual manera, tú y yo podemos acercarnos al trono de gracia y decirle, Señor, yo sé que en la cruz del Calvario tú moriste por mis enfermedades, por mis dolores, Señor.
Y podemos poner nuestra fe y clamarle a Dios por ese privilegio de nuestra sanidad. El problema es que cuando nosotros nos acercamos a orar por nuestra sanidad, nosotros luchamos a veces por creerle a Dios. Tú sabes que es posible para el ser humano tener fe y tener incredulidad al mismo tiempo. Por un lado creemos y queremos creer la palabra de Dios. Por otro lado los síntomas están presentes. Por otro lado los doctores nos dicen cosas. Por otro lado las circunstancias. Y entonces es como, nos pasa como a Pedro. Nos es tan imposible a veces quitar la mirada de las olas que se levantan. Pero tenemos que tener la misma actitud de aquel padre que llevó a aquel joven endemoniado a Jesús. Y cuando él luchaba por creer, él le dijo: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y luego tenemos que descansar en aquel que es fiel y seguir clamando sus promesas y seguir clamando su palabra. Hay más de 100 pasajes de la Escritura que nos habla y nos promete sanidad. Empieza a buscarlos y empieza a ampararte. Acuérdate que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él predicaba un evangelio total, integral. Él no solamente perdonaba a los pecadores: hijo, tus pecados te son perdonados. Hija, tu fe te ha salvado. Pero para Él, perdonar y sanar era parte de la misma función de su llamado, de venir a buscar lo que se había perdido. Así que si tu médico te ha dicho, te ha dado un diagnóstico positivo del coronavirus, o estás enfermo con cualquier otra dolencia, tú y yo tenemos el privilegio como hijos e hijas de Dios de venir a nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, tú eres mi sanador también. Cristo es nuestro sanador. Cristo sigue sanando hoy. No hay absolutamente nada que sea difícil para nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo sigue sanando hoy como lo hizo ayer y como lo hace siempre. Jesucristo es todopoderoso Dios. Así que es importante que nosotros fortalezcamos nuestra fe con la palabra de Dios. Y siempre que tú ves la palabra de Dios, tú te das cuenta de que tanto el perdón de pecados como la sanidad son parte del deseo de Dios de bendecirnos. Si tú y yo miráramos el Salmo 103, allí tú verás también que el Señor es el que nos promete no solamente perdón de pecados, sino sanidad. El salmista David escribe: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo eso es parte de lo que Dios nos promete cuando llegamos a tener salvación en su nombre. Parte de su pacto incluye todas estas provisiones. Y tú y yo podemos apropiarnos por fe de eso. De hecho, hay promesas que tú y yo debemos estar clamando si estamos enfermos. Por ejemplo, una de mis favoritas es el Salmo 118. En el Salmo 118, el verso 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Esos son versos que tú y yo debemos estar memorizando, repitiendo, clamando y pidiéndole a Dios la gracia de que esa verdad se manifieste en nosotros. Si estás enfrentando esos desafíos de tu salud, recuerda que no estás solo. Cristo está cerca del corazón quebrantado. Aunque Dios es el alto y sublime que habita en la eternidad, Él está cerca del menesteroso, del humilde de corazón, para vivificarlo, para darle vida, para darle esperanza.
mi deseo y oración es que tú puedas encontrar abrigo bajo su sombra y descubrir que Dios es fiel en todo lo que hace. Estamos orando por todos y cada uno de ustedes. Oren por nosotros también y por todo el equipo pastoral de nuestra iglesia. Y confiemos en un Dios que nos tiene en el hueco de su mano. Podemos confiar que su propósito es bueno y para siempre su misericordia. El Señor les bendiga.